Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Andrés, y necesito contarle esto a alguien que quizás entienda el peso que cargo. Toda la historia comenzó por mi mejor amigo de la universidad, Santiago. Él es de un pueblo en la sierra, uno de esos lugares detenidos en el tiempo, y siempre me invitaba a conocer a su familia y la tierra donde nació. En mis últimas vacaciones, después de mucho insistir, finalmente acepté. Creo que el viaje por sí solo ya era una advertencia. Fueron casi 9 horas dentro de una van calurosa, sacudiéndose sin parar en las curvas de la sierra. El olor era una mezcla del plástico de los asientos con el desinfectante barato que usaron para limpiar el piso. Llegamos cuando ya era noche cerrada, así que no vi prácticamente nada. Solo recuerdo haber comido un plato de caldo bien cargado que preparó su mamá y haberme desplomado en la cama enseguida. La verdadera extrañeza comenzó a la mañana siguiente. Cuando abrí la ventana del cuarto de huéspedes, entendí a qué se refería Santiago con aislado. El lugar estaba exprimido en el fondo de un valle. Las casas, sencillas, se amontonaban unas sobre otras en calles que subían en un ángulo que no parecía posible. El monte alrededor era tan denso y alto que parecía una muralla, tragándose los tejados y dejando pasar solo unos haces de luz. No se oía ruido de coches ni de gente hablando fuerte. Solo el sonido constante de los insectos y un silencio denso, un tipo de silencio que pesa. Era bonito, de una forma rústica, pero lo primero que sentí no fue paz. Fue la nítida sensación de que yo no pertenecía a ese lugar y que el lugar entero lo sabía. Después del desayuno, un café de olla, bien cargado, recién hecho, Santiago me invitó a dar una vuelta para conocer el resto del pueblo. Las calles eran de terracería o de unas piedras antiguas e irregulares, y teníamos que caminar con cuidado para no torcernos un pie. Las pocas personas con las que nos cruzamos me miraban de una forma... No era exactamente hostil. Era solo una mirada que me medía, de quien sabe que yo no era de allí. Saludaban a Santiago con un breve gesto de cabeza y los ojos volvían a mí, por un segundo. Fue en una de esas calles más apartadas que vi el edificio. Era una construcción más moderna que las casas, de 2 pisos, con la pintura blanca completamente descascarada por el tiempo, manchada de moho. Tenía la estructura de un pequeño centro de salud o una clínica, pero el aspecto era de abandono. La maleza se apoderaba del terreno a su alrededor y algunas de las ventanas de vidrio estaban rotas. Cuando pasamos justo enfrente, Santiago, que venía contándome una anécdota de pesca, se quedó mudo a media frase. Bajó la cabeza por un instante e hizo la señal de la cruz. Un gesto rápido, casi automático. Dejé de caminar. Nunca en mi vida había visto a alguien persignarse ante un hospital. La escena fue tan fuera de lugar que acabé soltando una broma estúpida. «Oye, ¿cambiaron la dirección de Dios y se les olvidó avisar?» Él se giró hacia mí en el acto y la expresión en su rostro no tenía nada de gracioso. Era una seriedad fría, una dureza en la mirada que nunca le había visto. Mi sonrisa se borró al instante. Sentí que la cara se me calentaba de vergüenza. No respondió. Solo hizo una seña con la cabeza para que siguiéramos caminando. El resto de la caminata transcurrió en un silencio pesado, y la imagen de aquel gesto hacia un edificio en ruinas no salía de mi cabeza. Caminamos en silencio hasta la única fonda del pueblo. Era solo una puertecita con una barra de metal gastada y algunas mesas de plástico en la banqueta. Pedimos 2 platos de comida corrida, de esos con arroz, frijoles y un huevo estrellado, y un café. Supongo que el ambiente, el olor a comida preparándose, ayudó a romper el hielo. Fue entonces que Santiago se inclinó sobre la mesa, como si fuera a contarme un secreto, y su voz salió baja.
Andrés, lo que te voy a decir ahora no es el tipo de cosa que le contamos a cualquiera. Tienes que entender que aquí la vida funciona de otra manera. Toda esta tierra que estamos pisando tiene un dueño, y a él no le gusta que toquen lo que es suyo sin pedir permiso. Hizo una pausa, bebió un sorbo de café. La taza le tembló un poco en la mano. Esa clínica la construyeron hace unos 30 años. Vino gente de la ciudad para levantarla. Llegaron, limpiaron el terreno, subieron el edificio y no hicieron ninguna ofrenda. No pidieron licencia. Para que te des una idea, si un habitante de aquí va a levantar un gallinero, deja una botella de mezcal o un poco de tabaco en el lugar. Es una señal de respeto. Los ingenieros no hicieron absolutamente nada. Santiago empujaba la comida de un lado a otro con el tenedor, pero no comía. La clínica apenas inauguró y las cosas empezaron a salir mal. Quien entraba ahí con un problema, salía con uno mucho peor. Un tipo se rompió la pierna, se le infectó de la nada y en menos de una semana se fue. Mujer que iba a dar a luz ahí, perdía al bebé o el niño moría a los pocos días, sin ninguna explicación de los médicos. No pasó mucho tiempo para que la gente se negara a poner un pie adentro. Se convirtió en un atajo para el panteón. Su voz se volvió aún más baja, confidencial. El director de la clínica, un hombre muy orgulloso, vio que iba a perder el trabajo. Sin opción, se tragó el orgullo y fue a buscar a doña Elena, la curandera más antigua y respetada de aquí. Le contó todo. La anciana solo escuchó, callada. Al final, lo miró fijamente y le dijo: «El dueño de la tierra está ofendido. Ustedes le abrieron una herida, y ahora él cobra el pago. Y la deuda es alta. Quiere la vida de 12 recién nacidos para sosegar su espíritu». Dejé de masticar. Miré discretamente a mi alrededor, pero el dueño de la fonda limpiaba la barra y otro cliente leía un periódico viejo, sin prestar atención a nuestra conversación. El hombre se puso pálido, dio media vuelta y se fue. Pero las noticias en un lugar pequeño vuelan. En un día, todo el mundo ya lo sabía. Y aquí, la palabra de doña Elena no se discute. Por un tiempo, la clínica estuvo vacía. Fue cuando los bebés empezaron a desaparecer. Uno aquí, otro allá. Desaparecían de sus cunas, de noche. Nadie hacía escándalo. Nadie llamaba a la policía, que apenas existe por aquí. Los padres aceptaban en silencio. Entendían que era un sacrificio por el bien de todos, que su hijo iba a garantizar la salud del resto del pueblo. 12. Desaparecieron exactamente 12. Finalmente me miró y su mirada era pesada. Después del 12º desaparecido, la clínica volvió a funcionar y nunca más tuvo un solo problema. Hasta hoy es así. Por eso me persigno. Es una señal de respeto. Sabemos que ese suelo fue pagado con la vida de inocentes. Es una deuda que está saldada pero no olvidada. Y deudas así, uno no las provoca. Después de eso, empezó a comer de verdad, como si se hubiera librado de un peso enorme. Yo no pude tragar nada más. El sabor del café en mi boca de repente se volvió amargo. El resto de ese día pasó de una forma lenta, pesada. Santiago intentaba actuar con normalidad, mostrándome un arroyo que corría detrás de su casa, haciendo planes para ir de pesca al día siguiente. Pero yo no podía concentrarme. La historia de la clínica se me había metido en la cabeza y no salía. Cada rostro de un habitante que se cruzaba en mi camino parecía guardar el mismo secreto. Era como si todos allí fueran parte de un pacto silencioso, un conocimiento compartido que me excluía y me marcaba aún más como un intruso. Una parte de mí, la parte que creció en un edificio de departamentos, que usa transporte público y cree que entiende cómo funciona el mundo, insistía en que todo aquello no era más que una locura colectiva, una leyenda de pueblo chico creada para darle sentido a las cosas. Y siendo honesto, la explicación era lógica. Las muertes en hospitales rurales y mal equipados ocurren. Los niños pueden desaparecer por 1000 motivos. La gente inventa historias para darle sentido a las cosas. Era un mecanismo de defensa. Pero la otra parte de mí, la que sintió el aire pesado del valle en cuanto llegó,
la que vio la seriedad casi sagrada en la mirada de mi mejor amigo, esa parte estaba genuinamente asustada. Y ese miedo me irritaba profundamente, porque no quería creer en aquello. Tenerle miedo a un cuento de pueblo me hacía sentir ridículo, un rehén de la superstición. Al final de la tarde surgió la oportunidad. Santiago fue a ayudar a su papá a reparar una cerca en el fondo del terreno, un trabajo que les llevaría un buen rato. Le dije que me quedaría en el porche, leyendo un libro. Fue una mentira fácil. En cuanto los dos se alejaron, sentí un impulso, una necesidad casi infantil de desafiar aquella historia. Era como una comezón en el cerebro. Necesitaba una prueba física de que todo eso eran tonterías. Rehice el camino por las callejuelas de terracería. El corazón empezó a latirme más rápido, lo que solo me irritaba más. «Es solo un edificio abandonado, Andrés. Ya basta», me repetía mentalmente. Pronto estuve allí, parado del otro lado de la calle mirando la clínica. El sol bajo del atardecer proyectaba sombras largas de los árboles que se arrastraban por la fachada del edificio. El silencio allí era diferente. No era paz, era ausencia. Parecía que hasta el zumbido de los insectos moría antes de llegar a ese terreno. Me quedé un rato allí, parado, solo observando. La maleza, la pintura, los vidrios rotos. Era solo un lugar viejo, decadente. No había nada especial o amenazador. Entonces, ¿por qué ese gesto de Santiago? ¿Por qué le tembló la voz al contar la historia? El coraje conmigo mismo por estar allí parado me empujó. Necesitaba un acto concreto, un pequeño gesto de desafío que probara, de una vez por todas, que el único poder de aquel lugar estaba en la mente de la gente. Crucé la calle lentamente y pisé el pasto seco del terreno. Cada paso parecía sonar demasiado fuerte. Mis ojos recorrieron el suelo cerca de la escalinata de la entrada. Había escombros, trozos de concreto, restos de la obra, probablemente. Fue cuando lo vi. Un trozo de azulejo, medio enterrado en la tierra. Era de un azul infantil, diferente a todo lo que había visto por allí, con el dibujo de un sol sonriente, casi borrado. Un trozo que con toda seguridad vino de la antigua área de pediatría. Dudé por un instante. La voz de Santiago hablando sobre la deuda y el dueño sonó clara en mi mente, pero mi lógica, mi escepticismo de hombre de ciudad, gritó más fuerte: «Es solo basura». Me agaché de repente. El movimiento fue casi un espasmo. Mi mano estaba húmeda de sudor cuando mis dedos tocaron el objeto. Estaba frío y tenía los bordes ásperos. Sin pensar más, me lo metí en el bolsillo del pantalón. Le di la espalda a la clínica y salí de allí a pasos rápidos, sin mirar atrás, con la sensación amarga de quien acaba de cometer un error grave, pero sin lograr entender exactamente por qué. Regresé a la casa de Santiago sintiéndome un completo imbécil. Durante la cena apenas pude hablar, respondiendo a las preguntas de su madre con frases cortas. El peso del trozo de azulejo en el bolsillo de mi pantalón parecía real, como si fuera una pequeña piedra tirando de mí hacia abajo. Inventé la excusa de que todavía estaba cansado del viaje y me fui al cuarto más temprano. En el cuarto saqué el pedazo de azulejo del bolsillo y lo dejé sobre el buró. Bajo la luz amarillenta de la lámpara, mi valentía de horas atrás parecía patética. El objeto era solo eso, un fragmento de cerámica vieja y sucia. Intenté forzarme a sentir el alivio de la prueba cumplida, pero lo que sentí fue un frío extraño. Un frío que no venía de la ventana, sino de dentro de mí, y que trajo consigo una náusea que me revolvió el estómago. Me acosté culpando a la cena. Fue cuando oí el primer sonido. Venía del patio. Un ruido de arrastre sobre la tierra. Lento, pesado, que se detenía y volvía a empezar. Parecía alguien jalando un saco pesado, parando por unos segundos antes de continuar. El primer pensamiento lógico fue algún animal, un perro grande buscando en la basura. Me quedé completamente inmóvil en la cama, solo escuchando. El sonido se detuvo justo debajo de la ventana de mi cuarto. El silencio que siguió fue de alguna forma peor que el ruido.
Contuve la respiración, esperando. Nada. Intenté convencerme de que era un animal, pero la palabra sonó hueca en mi mente. El sueño desapareció. Todo mi cuerpo estaba tenso, en estado de alerta. Cualquier crujido de la madera de la casa me asustaba. La náusea empeoró y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente y en la nuca. Y entonces el sonido volvió, pero esta vez era diferente. No estaba en el patio, estaba en la pared exterior de mi cuarto. Un rasguño, lento como a propósito, de arriba hacia abajo, como si unas uñas muy largas o la punta de una rama seca estuvieran raspando el aplanado. Una vez, 2, 3. El sonido se detenía y recomenzaba, cada vez con más fuerza, más insistencia. Salté de la cama. Todo mi cuerpo temblaba de una manera que no podía controlar. Corrí hasta la puerta del cuarto y giré el pequeño cerrojo de metal, un gesto instintivo e inútil que me dio un segundo de un consuelo ridículo. En el mismo instante la perilla de la puerta giró lentamente desde el otro lado. Alguien empujó la madera, que golpeó el cerrojo con un chasquido seco. ¿Andrés? Era la voz de Santiago ahogada. «Abre, güey. ¿Estás bien?» El alivio fue tan inmenso que mis piernas casi cedieron. Le quité el seguro a la puerta y él entró, ya en pijama, con la cara arrugada de sueño y una expresión de preocupación. «¿Qué pasó? Estás pálido. Mi mamá dijo que te oyó caminando de un lado a otro». «No sé, no me siento bien», empecé a decir. Pero él ya no me miraba a mí. La mirada de Santiago pasó por encima de mi hombro y se fijó en el buró. Se acercó despacio, conteniendo la respiración. Sus dedos tocaron el borde del trozo de azulejo, sin tocar el dibujo. El color desapareció de su rostro. La preocupación se desvaneció, dando lugar a una expresión de pavor que nunca voy a olvidar. «El solecito», susurró, la voz tan baja que apenas se oía. Era de la pared del cunero. «Andrés, ¿dónde conseguiste esto?» No necesité responder, lo supo en el acto. Le cayó el 20 de golpe. Dio un paso hacia atrás, tropezando con el marco de la puerta. «No, no», repetía negando con la cabeza. «¿Qué hiciste? Dime qué hiciste». «Santi, cálmate. Es solo un pedazo de...» «No es solo un pedazo», me interrumpió con la voz a punto de convertirse en un grito contenido, lleno de pánico. «No entiendes, güey. Sacaste algo de ahí. Abriste la deuda otra vez. Él sabe que lo tomaste». En ese exacto momento el sonido del rasguño en la pared recomenzó, más fuerte, más furioso. Los dos nos quedamos paralizados. Su mirada se encontró con la mía, y el terror que vi allí acabó con cualquier duda que aún tuviera. Era el miedo de alguien que no solo cree en la leyenda, sino que sabe, con certeza absoluta, que está sucediendo de nuevo. «Vino a cobrar», dijo Santiago, la voz completamente rota. «Y el cobro, ahora, eres tú». No hubo más tiempo para pensar. El pánico de Santiago se apoderó de todo. Me agarró del brazo con fuerza y me jaló fuera del cuarto. «Agarra tus cosas, ahora, no puedes amanecer aquí por ningún motivo», mientras yo metía mi ropa de cualquier manera en la mochila, con las manos temblorosas. Él corrió hacia el buró. Usando el borde de su propia camisa para no tocarlo con los dedos, tomó el trozo de azulejo. «Tenemos que devolver esto», dijo con la voz tensa. «Hay que dejarlo donde lo encontraste. Es nuestra única oportunidad». Salimos por la puerta de atrás, sumergiéndonos en la oscuridad total de la noche. Su padre tenía un coche viejo, un Tsuru muy acabado. El motor arrancó al tercer intento, y cada segundo de silencio mientras la llave giraba fue una agonía. El viaje por las calles de terracería, sin un solo poste de luz para guiar el camino, fue la experiencia más aterradora de mi vida. Yo miraba los matorrales oscuros al borde del camino, esperando ver algo moverse, pero solo había negrura. Santiago no dijo una palabra, solo manejaba, con las manos tan apretadas en el volante que los nudillos se le veían blancos. Detuvo el coche a una distancia que consideró segura de la clínica. «Deja esa madre ahí, en la orilla del camino, y pide disculpas. Dilo en voz alta. Pide perdón por tu ignorancia».
¡Rápido! Bajé, sintiendo las piernas débiles. Caminé hasta el borde del terreno y coloqué el azulejo en el suelo con todo el cuidado posible. Susurré una disculpa que sonó patética y falsa, hasta para mis propios oídos. Volví corriendo al coche y Santiago aceleró, rechinando llanta en la tierra. No me llevó de vuelta a su casa. Manejó por casi 1 hora, hasta que llegamos a la carretera principal, donde había una parada en la que pasaba el primer colectivo a la capital, alrededor de las 4 de la mañana. «No vuelvas aquí, Andrés. Nunca más», fue lo último que me dijo antes de dejarme en la oscuridad y dar media vuelta. Logré irme. Regresé a mi departamento, al ruido de los coches, a mi vida de siempre. Pero sé que una parte de ese lugar se vino conmigo. Ya pasaron 6 meses. No duermo una noche completa. Cualquier crujido en el edificio me pone en alerta. A veces, en medio de la madrugada, siento ese mismo frío interno y la náusea regresa con todo. Pero lo peor es el olor. De vez en cuando, de la nada, mi cuarto se llena de un olor fuerte a tierra mojada y hojas podridas. No sé si mi disculpa fue suficiente. No sé si la deuda que abrí fue realmente saldada. O si, al tomar ese pedazo de basura, solo serví para avisarle al dueño de ese lugar que existía un nuevo deudor y que, ahora, él sabe exactamente dónde encontrarme. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, la imagen que se forma es la de la ventana de la casa de don Getulio. Era una ventana enorme, desproporcionada para la fachada de aquella casa sencilla, y ocupaba casi todo el espacio junto a la puerta. Él nunca se preocupó por poner una cortina, una película de privacidad, nada. Creo que, en el fondo, tal vez quería ser visto, o lo más probable, simplemente no le importaba. Para nosotros, los chamacos de la cuadra, aquella ventana era una invitación. Era imposible no desviar la mirada hacia adentro cada vez que pasábamos por ahí. Nuestra calle no tenía nada de especial, era un lugar común, con casas de bardas bajas, zaguanes de herrería que siempre necesitaban una capa de pintura y uno que otro árbol frutal que ensuciaba la banqueta. Y en medio de ese escenario existía Getulio. En aquella época debía tener sus 40 y tantos, quizá 50 años, una figura solitaria que no recibía visitas y solo ponía un pie fuera de casa para ir al mercado o pagar algún recibo en el Oxxo. Lo que lo convertía en el centro de nuestra atención era su manera de ser. A don Getulio le gustaba usar vestidos. Siempre eran unos modelos coloridos, con estampados de flores o de lunares, que se ponía para estar en casa. Veíamos su silueta moverse a través de la ventana, a veces con una cinta o un moño atándole el cabello, que mantenía largo, muy por debajo de los hombros. Pasaba horas arreglando una colección de muñecas en un estante que quedaba bien a la vista y hablaba con ellas. No alcanzábamos a oír lo que decía, pero veíamos su boca moverse, gesticulando. Para una pandilla de niños de 10, 11 años, aquello era todo lo que queríamos para hacer carrilla. Y, siendo honesto, para un cierto tipo de miedo también. Nuestra diversión al final de la tarde era esa. Después de jugar fútbol hasta cansarnos, nos juntábamos frente a su casa. Gritábamos las cosas más crueles e idiotas que se nos ocurrían. Le decíamos de todo. A veces él salía. Abría la puerta despacio, como si el cuerpo le doliera. Recogía unas piedritas del arriate y las lanzaba en nuestra dirección, pero sin fuerza, sin la menor intención de acertar. Era casi un ritual. Él nos ahuyentaba, nosotros salíamos corriendo y riendo, y nos íbamos a buscar otra cosa que hacer. Era una rutina de maldad infantil que, en ese entonces, parecía solo un juego. Yo siempre estaba ahí, en medio del grupo. Quizá para sentirme parte de algo,
Era uno de los que más gritaba. Hoy, solo de recordarlo, me da un asco. Es muy fácil ser valiente en bola, más aún contra alguien que, en el fondo, todos ahí sabíamos que no iba a responder de verdad. La parte que realmente me causaba una sensación extraña, más incluso que los vestidos y el pelo largo, era la colección de muñecas. La mayoría parecían ser de plástico o algún tipo de porcelana, de esas que encuentras en tiendas de segunda mano, ya medio descoloridas por el tiempo. Pero entre ellas había algunas que parecían hechas por él. Eran diferentes. Una, en particular, me llamaba la atención. Siempre estaba en la esquina del estante un muñeco de trapo medio chueco con el cuerpo blando y desproporcionado y dos botones grandes y negros cosidos en el lugar de los ojos. A diferencia de los otros juguetes que miraban hacia adentro, ese muñeco parecía estar siempre volteado hacia la ventana, mirando hacia la calle, hacia nosotros. Sucedió una vez, un sábado por la tarde, un día caluroso y bochornoso. Estábamos jugando fútbol y en un tiro completamente sin dirección que di, la pelota se elevó, pasó por encima de la barda baja y cayó justo en medio del jardín descuidado de don Getulio. En ese mismo instante, todo el mundo se quedó callado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Y bien, Antonio, ve por ella», lo dijo Gregorio, que era el más grande de la pandilla, con esa sonrisita de lado. «¿O vas a dejar que el rarito se quede con tu pelota?». Yo no quería ir, de verdad. Sentía un recelo que no sabía explicar bien. Me quedé ahí, parado, sintiendo el sol quemarme la nuca, intentando armarme de valor o pensar en alguna excusa. Pero la presión de las miradas era peor que el miedo. Empecé a caminar despacio hasta su pequeño zaguán, que siempre estaba solo recargado. Cuando mi mano tocó el fierro frío, la puerta de la casa se abrió. Don Getulio apareció. No llevaba vestido ese día, solo unos pants desgastados y una camiseta lisa, muy vieja. Caminó hasta la pelota, se agachó con cierta dificultad, la tomó con ambas manos y vino en mi dirección. Se detuvo frente a mí, al otro lado del zaguán, y me extendió la pelota. No dijo una sola palabra, solo me miró a los ojos. No era una mirada de enojo ni de desprecio, era una mirada de un cansancio profundo, una tristeza que yo era demasiado joven para poder nombrar, pero que sentí. Por un instante, sentí lástima por él. «Anda, Antonio, tómala ya. ¿Tienes miedo?», gritó uno de los niños desde atrás, rompiendo el silencio. La vergüenza de parecer débil frente a los demás habló más fuerte. Fue más fuerte que yo. Le arrebaté la pelota de la mano y, sin pensar, solté. «Aléjate de nosotros, rarito». Vi algo cambiar en su rostro. Aquel cansancio pareció duplicar su peso. No respondió. Simplemente se dio la vuelta. Caminó de regreso adentro y cerró la puerta. Yo volví al juego, tratando de parecer el mandamás, pero el resto de la tarde no tuvo la menor gracia. La imagen de esa mirada no salía de mi cabeza. Fue la primera vez que nuestro juego perdió completamente el sentido para mí. Pasaron algunas semanas después del episodio de la pelota. Me alejé de las provocaciones. Inventaba cualquier excusa y me iba a casa más temprano. Pero el resto de la pandilla continuó con la misma rutina. La única diferencia es que ahora yo observaba desde lejos, desde la ventana de mi cuarto, con un mal sabor de boca. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo para siempre. Recuerdo que era una noche mucho más fría de lo normal para esa época del año. El aire era helado, cortante, y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas de una forma que hacía doler un poco la piel. Afuera, una fina capa de sereno ya cubría los autos. Desperté en medio de la madrugada, debían ser las 2 o 3 de la mañana, con un sonido extraño que venía de la calle. No era un grito de dolor o de susto, era más como una conversación, una súplica alta y desesperada. Me levanté con cuidado y fui a espiar por la rendija de la persiana. Las luces de algunas casas vecinas comenzaron a encenderse también. Allá abajo, en medio de la calle desierta, estaba don Getulio.
Llevaba uno de sus vestidos floreados sobre unos pants. No hablaba con nadie que yo pudiera ver. Caminaba de un lado a otro, abrazando su propio cuerpo, y miraba hacia las ventanas oscuras de las casas, a la copa de los árboles, al cielo. «Déjenme en paz». Su voz salía temblorosa, entrecortada. «Sé que están ahí, los oigo». Mi papá apareció en la puerta de mi cuarto con la cara arrugada de sueño. «¿Qué es ese escándalo? Ah, es solo Getulio. Déjalo, seguro ya se empedó. Mañana se le pasa». Y volvió a la cama, pero yo continué ahí, mirando. Se agachó en la orilla de la banqueta, como si intentara protegerse de algo que venía de arriba. Susurran por las grietas. Hablaba ahora más bajo, casi para sí mismo, meneando la cabeza. Los vigilantes dijeron que ya vienen. Nadie bajó. Nadie hizo nada. Las luces de los vecinos se fueron apagando una a una. El espectáculo había terminado. Después de un rato, se levantó, tambaleante, y entró a su casa. El silencio que quedó después fue una de las cosas más pesadas que he sentido. Yo sabía, con una certeza que me dio un escalofrío, que aquello no era alcohol ni locura común. Él tenía miedo, un miedo de verdad. Y después de esa noche nunca más volvimos a ver a don Getulio en la ventana. Al día siguiente lo primero que hice al despertar fue correr a la ventana de mi cuarto. La casa de don Getulio seguía ahí, inmóvil, pero había algo muy diferente. La ventana inmensa, que siempre fue una especie de escenario abierto a la calle, estaba ahora completamente cubierta. Había pegado hojas de periódico viejo por dentro, sujetas con trozos de cinta adhesiva café. Era un trabajo visiblemente apresurado, mal hecho. Las hojas amarillentas y los titulares antiguos creaban un collage opaco y feo, una barrera que prácticamente gritaba: «No miren para acá». Aquel sellado cambió la dinámica de toda la cuadra. El foco de nuestra atención había, de repente, desaparecido. Los primeros días, Gregorio y los otros aún probaron suerte. Fueron hasta el frente de la casa, gritaron los mismos apodos de antes. La respuesta fue un silencio absoluto, un silencio denso que parecía absorber las palabras. Lanzaron una o dos piedritas a la puerta de madera que produjeron un golpe sordo, sin eco. Nada, ningún movimiento, ninguna sombra moviéndose detrás de los periódicos. Esa completa falta de reacción era mucho más perturbadora que las piedras que él solía lanzar de vuelta. El juego, si es que alguna vez lo fue, perdió la gracia por completo, porque su silencio era pesado, intimidante. En menos de una semana, los niños desistieron y encontraron otra esquina para su desorden. La casa de don Getulio se transformó en una especie de punto ciego en la calle. La gente pasaba por ella, pero fingía no notarla. Era más fácil simplemente ignorar. Yo, sin embargo, no podía. Todos los días miraba esa ventana cubierta y sentía un nerviosismo creciendo dentro de mí. ¿Qué estaría pasando ahí adentro? ¿Estaba bien? ¿Estaba enfermo? La imagen de él agachado en medio de la calle, hablando sobre los vigilantes, volvía a mi mente sin que yo quisiera. Mi culpa por aquella última cosa que le dije se mezclaba con un miedo genuino por lo que podría estarle sucediendo en ese preciso momento. Las semanas fueron pasando. 1, 2, luego 3. Ninguna señal de vida. Ninguna luz se encendía de noche. La basura no era sacada. La casa fue, poco a poco, adquiriendo un aspecto de abandono, aun estando supuestamente habitada. Era como si el tiempo se hubiera congelado allá adentro, detrás de esas hojas de periódico. El polvo comenzó a acumularse en el pequeño porche del frente. Hojas secas traídas por el viento se juntaron en la esquina de la puerta. La maleza del jardín empezó a crecer sin control, invadiendo la banqueta. La casa se estaba convirtiendo en un cascarón vacío justo delante de nuestros ojos. Hasta que una noche, durante la cena, mi mamá se volteó hacia mí de repente. Tenía una forma de preguntar las cosas que parecía casual, pero que yo sabía que nunca lo era. «Mijo, dime una cosa, ¿tú y tus amigos han visto a ese vecino tuyo, a Getulio?»
Su pregunta dejó todo en silencio por un instante. El ruido de los cubiertos se detuvo. «No, mamá», respondí, empujando un trozo de verdura por el plato. «Hace mucho. Ya nadie lo ve». Mi mamá intercambió una mirada preocupada con mi papá. Y supe, en ese exacto momento, que el silencio finalmente se había vuelto demasiado ruidoso como para que todos lo ignoraran. La conversación durante nuestra cena fue suficiente. Al día siguiente, vi a mi mamá hablando en el zaguán con doña Alicia, la de la casa de la esquina, quien a su vez habló con don Roberto, del otro lado de la calle. Al final de esa misma tarde, un pequeño grupo de vecinos estaba formado frente a la casa de Getulio. Mi papá estaba entre ellos. Yo me quedé un poco atrás, cerca de nuestro portón, con el corazón un poco más acelerado, observándolo todo. Comenzaron llamándolo por su nombre. Tocaron a la puerta, primero con los nudillos, después con la palma de la mano. El sonido que regresaba era hueco, sin vida. «Don Getulio, ¿todo bien por ahí?». La voz de don Roberto sonaba ahogada por la madera, sin obtener respuesta alguna. El grupo le dio la vuelta a la casa, intentaron forzar la vista por las otras ventanas, pero estaban todas cerradas y aparentemente aseguradas por dentro. La aprensión entre ellos era visible. Intercambiaron miradas, susurros, sin saber exactamente cuál era el siguiente paso. Fue mi papá quien dijo lo que todo el mundo ya estaba pensando. «Miren, no hay de otra. Vamos a tener que entrar. Si al señor le pasó algo ahí adentro, cada minuto que perdemos aquí afuera es un riesgo». La decisión fue tomada. Don Roberto, que era más fuerte, se acomodó frente a la puerta. Después de 2 o 3 embestidas fuertes con el hombro, la madera alrededor de la cerradura crujió, pero no cedió. En el cuarto intento, con la ayuda de otro vecino empujando juntos, la puerta finalmente se abrió con un estruendo, chocando contra la pared de adentro y revelando la oscuridad de la sala. Un olor extraño salió de dentro de la casa en ese mismo instante. Un olor a polvo, a lugar cerrado, pero mezclado con alguna otra cosa. Un olor medio dulce y químico, que me recordó vagamente al alcanfor o a la naftalina, algo que se usa para guardar ropa vieja o para conservar animales. Los adultos dudaron por un momento en el umbral antes de entrar. Yo me fui acercando, a escondidas, y logré espiar por entre sus piernas. La casa estaba en un orden casi perfecto, pero completamente silenciosa e inmóvil. Había una fina capa de polvo sobre todos los muebles, el tipo de polvo que se acumula en unas pocas semanas de ausencia. En la mesita del comedor, un pedazo de bolillo, ya duro como una piedra, estaba junto a una taza con un resto de café negro y frío en el fondo. La escena estaba congelada en el tiempo. Era como si la persona que vivía allí se hubiera levantado a medio bocado para abrir la puerta o hacer alguna otra cosa y simplemente nunca más hubiera vuelto para terminar. Mientras los otros vecinos abrían las puertas de los cuartos y del baño, gritando su nombre, yo caminé, casi automáticamente, en dirección a la pared principal de la sala. Necesitaba ver. Su ropa, incluyendo los vestidos floreados, estaba toda colgada en un ropero con las puertas abiertas. Pero mi enfoque era otro. El largo estante con la colección de muñecas estaba ahí. Las de plástico, las de porcelana, todas en fila, cubiertas por la misma capa fina de polvo que cubría el resto de la casa. Parecían mirarnos con sus ojos de vidrio, vacíos e indiferentes. Recorrí la fila entera con la mirada, una por una, buscando. Y entonces mi estómago pareció hundirse. El muñeco de trapo, aquel chueco, con los botones negros, no estaba. Su lugar, en la esquina del estante, estaba vacío. Había una marca más limpia en el polvo, un rectángulo perfecto que mostraba exactamente dónde solía estar. Había sido retirado recientemente. Me acerqué un poco más, sintiendo el corazón latir más fuerte en el pecho. Y fue ahí, muy cerca de la repisa, que sentí de nuevo ese olor químico, mucho más fuerte ahora, pareciendo venir de aquel punto vacío en el estante. Era un olor a cosa antigua, a preservación.
un olor que no pertenecía a ese lugar. Nadie encontró nada en la casa, ninguna señal de lucha, ninguna nota, ninguna maleta hecha. Don Getulio se había evaporado, y junto con él se había llevado la única cosa de aquella casa que para mí siempre pareció estar mirando hacia afuera. Llamaron a la policía, claro. Hicieron preguntas, anotaciones, pero no había cuerpo, ni escena del crimen, ni ninguna pista concreta. La historia oficial, esa que el vecindario adoptó para poder dormir en paz, fue que Getulio simplemente se hartó de todo y se fue. Algunos hasta fantaseaban con que se había conseguido un amante en otra ciudad y había huido para vivir su vida. Era una explicación que calmaba a todos, pero no a mí. Un hombre que deja a medias un café y un pan sobre la mesa no es un hombre que planeó su partida. Los años pasaron. La casa de don Getulio se quedó vacía por mucho tiempo, hasta ser vendida y completamente remodelada por una nueva familia que no tenía idea de su historia. Yo crecí, me mudé de esa calle, pero el recuerdo de aquel lugar nunca me abandonó. La culpa por la forma en que lo traté, especialmente en ese último encuentro en el zaguán, se convirtió en un peso que cargo. Siempre me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si yo o cualquier otra persona le hubiera mostrado un mínimo de compasión esa noche en que suplicaba en la calle. Si nuestra crueldad infantil no lo dejó aún más expuesto y vulnerable para lo que sea que haya venido a buscarlo. Nunca supe qué eran en realidad los vigilantes, si eran seres de otro lugar, si eran espíritus o si eran solo el delirio de la mente atormentada de un hombre muy solitario. Esa duda me acompañó por más de 20 años. Hasta ayer. Ahora vivo en un departamento en una colonia concurrida, a muchos kilómetros de distancia de mi antigua casa. Ayer, cuando llegué del trabajo, el portero me entregó un paquete. Una pequeña caja de cartón, cerrada con cinta adhesiva, sin remitente, solo mi nombre y dirección, escritos con una caligrafía inestable y temblorosa. No estaba esperando ningún paquete. Pensé que tal vez era algo para el antiguo inquilino, un error del correo. Pero mi nombre estaba ahí, inconfundible. Abrí la caja ahí mismo, sobre la barra de la cocina, con una curiosidad que ahora se mezclaba con una leve extrañeza. Dentro, envuelto en un papel de seda amarillento y frágil, había un objeto. Era un muñeco de trapo, chueco, con el cuerpo blando y desproporcionado, y con 2 botones grandes y negros cosidos en el lugar de los ojos. Era él. El mismo muñeco que desapareció del estante de don Getulio. Sentí mi rostro helarse. Mis manos comenzaron a temblar de una forma que no podía controlar. ¿Cómo era posible? ¿Quién pudo haberlo mandado? Fue cuando noté el detalle final. Prendida al pecho del muñeco con un segurito de pañal viejo y oxidado, había una pequeña foto, de esas de tamaño infantil, descolorida por el tiempo. Era mi foto de la credencial de la escuela, yo con 11 años de edad, el pelo cortado en forma de cazuela y una sonrisa sin gracia, la misma edad que tenía cuando todo aquello sucedió. Mi nombre es Tarsicio y lo que voy a contar pasó hace unos 4 o 5 años, pero el recuerdo sigue tan nítido que parece que fue ayer. En aquel entonces, yo tenía una pequeña carpintería en la parte trasera de una bodega, en una de esas zonas que están en los límites de la ciudad, donde el asfalto se acaba y la vida parece que baja el ritmo. Cada santo día, al final de la jornada, yo hacía el mismo camino de vuelta a casa. Unos 20 minutos de caminata por un camino de terracería. De un lado, la barda larga de una empresa de transportes. Del otro, unas pocas casas, muy separadas unas de otras, con ese aire de lugar que el tiempo olvidó. Y justo a la mitad de ese trayecto, había una construcción que siempre me llamó la atención. Era una casa que nunca se terminó, ¿saben? Estaba solo en ladrillo aparente, ya oscurecido por la humedad. La maleza se apoderaba del terreno, y el portón de metal, bajo y comido por el óxido, vivía entreabierto.
Tenía toda la facha del abandono. Fue un martes, si no me equivoco. Yo venía cansado, la cabeza todavía zumbando con el ruido de las máquinas, solo pensando en llegar pronto a casa. Cuando pasé frente a esa casa, vi algo diferente. Recargados en el portón por el lado de adentro estaban un niño y una niña. Debían tener, como mucho, unos 7 u 8 años. Seguí caminando, pero los fui observando. Estaban completamente quietos, solo siguiéndome con la mirada. Sus ropas eran sencillas, algo descoloridas, y ambos tenían una palidez que no parecía normal, ni siquiera para la luz débil del atardecer. Me pareció extraño, claro. El lugar era una ruina, lleno de peligros. Pensé de inmediato en sus padres. ¿Qué tipo de gente deja a 2 niños pequeños solos en un lugar de esos? Por un segundo pensé en decirles algo, pero ¿qué les iba a decir? Estaba agotado, y uno aprende a no meterse donde no lo llaman. Seguí mi camino, pero la imagen de ellos se quedó martillando en mi cabeza. La quietud, sobre todo. Los niños no se quedan quietos de esa manera. Al día siguiente, lo mismo. Les juro que intenté no pensar en el asunto durante el trabajo. Me ocupé con un ropero complicado que un cliente había encargado, pero no hubo forma. Conforme se acercaba la hora de irme, una ansiedad extraña comenzó a crecer. Me sorprendí a mí mismo deseando que no estuvieran allí. Pero allí estaban, en el mismo lugar con la misma postura. Parecía una fotografía del día anterior. Esta vez no pude simplemente seguir de largo. La conciencia me pesó de verdad. ¿Y si esos niños tenían hambre? ¿Y si estaban atrapados allí de alguna forma? Ya no podía fingir que no era asunto mío. Respiré hondo y desvié mi camino, cruzando el sendero de tierra hasta el portón oxidado. El olor a moho y a tierra mojada se hizo más fuerte. «¿Qué tal, chicos?», dije, forzando un tono amigable. «¿Otra vez por aquí?». Los dos solo me miraron sin cambiar de expresión. Fue la niña, Aline, quien respondió con una vocecita baja. «Nuestros papás no nos dejan salir a jugar». Aquello me dio una mala sensación. No por la frase en sí, sino por la forma en que lo dijo. Sonaba como algo memorizado, una respuesta preparada. Miré por encima del portón, hacia la casa en ruinas. No había puerta, solo el hueco oscuro del marco. Ninguna ventana tenía vidrios. No tenía el menor sentido. ¿Sus papás están ahí adentro?, pregunté, y el niño, César, asintió lentamente con la cabeza. ¿Creen que pueda hablar con ellos un minuto? Él se encogió de hombros. Me sentí como un completo idiota, pero llamé de todos modos, apoyando la mano en el portón. «Buenas, ¿se puede?». Solo el sonido del viento pasando por los huecos de los ladrillos me respondió. Insistí una vez más, un poco más fuerte. Nada. Un silencio pesado, de lugar muerto. Volví a mirar a los niños. Los ojos de ambos estaban fijos en mí, con una expectativa que me hizo sentir muy incómodo. «Miren», empecé sin saber bien qué hacer. «Mañana regreso. Paso por aquí de nuevo y trato de hablar con ellos, ¿les parece? Les prometo que intentaré convencer a sus papás de que los dejen dar una vuelta». Por primera vez vi una reacción. Una sonrisita mínima, casi imperceptible, apareció en el rostro de los dos al mismo tiempo. Sin decir más, se dieron la vuelta y corrieron hacia la oscuridad de la casa, desapareciendo de mi vista. Me quedé allí parado un instante y sentí un escalofrío extraño en todo el cuerpo. Había algo muy malo en ese lugar. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama y la imagen de la sonrisa de los dos, idéntica, no salía de mi cabeza. No era una sonrisa de alegría. Había algo de victorioso, de planeado. Al día siguiente, en el taller, me equivoqué en el corte de 2 piezas de madera, algo que no me pasaba desde hacía años. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el camino de terracería, en el portón oxidado. La promesa que hice pesaba sobre mí como si fuera una deuda. Cuando llegó el atardecer ya no sentía la misma ansiedad del día anterior.
Era otra cosa. Era una especie de determinación. Necesitaba entender aquello. Al acercarme a la casa, mi corazón latió un poco más fuerte. Miré hacia el portón y nadie. Estaba vacío. Por un segundo sentí un alivio inmenso, pero duró poco, y pronto fue reemplazado por una punzada de decepción. Era como si, en el fondo, los estuviera esperando. Aún así fui hasta allá. Empujé el portón, que hizo un ruido horrible de metal raspando, y di un paso dentro del terreno, manteniendo el otro pie en el camino. El olor a humedad y a cosa podrida era aún más fuerte allí. Fue entonces cuando realmente miré la casa, no como quien pasa por la calle, sino como quien inspecciona. Las paredes tenían grietas tan grandes que podría meter mi mano en algunas de ellas. El techo, en una parte del fondo, se había derrumbado por completo. Se podía ver el cielo a través del agujero. El suelo adentro estaba cubierto de escombros, hojas secas y pedazos de teja. Era imposible, simplemente imposible que alguien viviera allí. No era una casa pobre, era una ruina a punto de colapsar. Nadie en su sano juicio criaría a sus hijos en un lugar de esos. Mi cerebro daba vueltas tratando de encontrar una lógica que no existía. ¿Acaso venían de otra casa? Pero no había ninguna otra lo suficientemente cerca. Mi mirada recorrió el suelo hacia el lugar exacto donde solían estar. La tierra era suave, oscura, y fue ahí que lo vi. Había algo brillando un poquito, casi todo enterrado. Me agaché, sintiendo la rodilla crujir. Con la punta de los dedos escarbé la tierra y saqué el objeto. Era una canica, de esas antiguas, de vidrio lechoso, con unas espirales de colores por dentro. Estaba sucia y tenía una grieta que iba de un lado a otro, pero no había duda. Era un juguete de niño. Apreté esa canica en la palma de mi mano. Estaba fría y sólida, real. Aquello era la prueba de que ellos eran reales, de que no me estaba volviendo loco. Alguien estuvo allí. Sentí un tipo diferente de escalofrío. No era solo extrañeza, era la sensación de estar metiéndome en algo que no debía. Sin pensar mucho, limpié la canica en mi pantalón y la guardé en el bolsillo. Pareció pesar 1 tonelada. Supe, en ese momento, que no iba a tener paz hasta que no descubriera la verdad detrás de esa casa. Llegué a casa ese día con la cabeza hecha un lío. Mi esposa, Celeste, estaba en la cocina, y el olor de un guisado en la estufa, algo tan normal, me pareció de otro mundo, uno que ya no tenía nada que ver con el mío. Me lavé las manos, me senté a la mesa y me quedé callado, girando la canica en el bolsillo del pantalón. Ya no podía guardar aquello solo para mí. Celeste, empecé, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Ella se volteó desde la estufa, secándose la mano en un trapo de cocina. ¿Puedo preguntarte algo medio raro? Ella me miró notando mi tono. Claro. ¿Qué pasa? Parece que viste un fantasma. Tragué saliva. Esa casa abandonada en el camino de terracería, la que se está cayendo a pedazos. ¿Sabes alguna historia de ese lugar? Celeste frunció el ceño pensando. ¿Esa toda destrozada? No sé. ¿Por qué? Es que vi unas cosas ahí. Dudé, sintiéndome un tonto. En los últimos días, vi a 2 niños en el portón. Un niño y una niña. Ella dejó lo que estaba haciendo y me miró con preocupación. «Niños, Tarsicio, ahí no vive nadie desde hace siglos. ¿No estarás trabajando demasiado? ¿Cansado?» «Ya sé que suena a locura», insistí, inclinándome hacia adelante. «Pero los vi. Hasta hablé con ellos. Y la casa... Celeste, hoy la miré de cerca. Es imposible que alguien viva ahí. El techo se cayó. Todo es escombro». Ella se quedó en silencio por un buen rato, con los ojos perdidos en un punto de la pared. Su expresión cambió. Parecía esforzarse por recordar algo. «Espera. Casa abandonada. Niños». Habló despacio. «Creo que mi tía una vez me contó una historia de ese lugar. Hace mucho, mucho tiempo». Mi corazón se aceleró.
¿Qué historia? Es una historia triste. Dijo que, años atrás, vivía una pareja ahí. No eran del pueblo. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Celeste me miró, con la voz ahora más seria. Pero los niños murieron, los 2. Sentí que me faltaba el aire en los pulmones. ¿Murieron cómo? Nadie sabe a ciencia cierta. La historia que corrió en ese entonces fue de un accidente feo, dentro de la casa. Un descuido de los padres, ¿sabes? Una tragedia que se silenció. Después de eso, la pareja no aguantó. Dicen que se volvieron locos de dolor y culpa, abandonaron la casa con todo adentro una noche y simplemente desaparecieron del pueblo. Nunca más nadie supo de ellos. Mientras Celeste hablaba, cada palabra parecía un martillo golpeando en mi cabeza. La pareja de hijos, el abandono, la casa. Yo, instintivamente, metí la mano en el bolsillo y mis dedos se cerraron alrededor de la canica fría. La palidez de los niños, las ropas sencillas, la respuesta memorizada, la sonrisa extraña. Todo cobró un sentido horrible. Yo no estaba ayudando a 2 niños. Estaba hablando con fantasmas. Al día siguiente no quería ir a trabajar. Consideré llamar al taller, decir que estaba enfermo. La idea de hacer ese mismo camino al atardecer me daba náuseas. Pero fui. Durante todo el día, la conversación con Celeste resonó en mi mente. Con cada pieza de madera que cerraba, veía los ojos pálidos de aquellos niños. La canica seguía en mi bolsillo, helada, como un recordatorio constante. La vuelta fue la peor parte. Cada paso en el camino de terracería parecía pesado, calculado. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo con esos colores extraños del atardecer, un naranja fuerte mezclado con morado. Mis ojos estaban fijos en el punto del camino donde aparecería la casa. Todo mi cuerpo estaba tenso, preparado para verlos en el portón. Pero cuando pasé por enfrente, no había nadie. La casa estaba silenciosa, quieta, pudriéndose ahí. Sentí un alivio tan intenso que las piernas se me aflojaron. Aceleré el paso, casi corriendo, queriendo dejar ese lugar atrás lo más rápido posible. Yo ya estaba a unos 200 metros de la casa, empezando a respirar normalmente, cuando pasé frente al panteón viejo del pueblo. Un lugar rodeado por una barda baja, con un portón de hierro siempre cerrado, pero por el cual se podía ver todo adentro. Era un lugar quieto, triste, que normalmente ignoraba. Pero ese día, algo se movió adentro. Una agitación que llamó mi atención por el rabillo del ojo. Me detuve. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante, que no mirara. Pero era como un imán. Tuve que mirar. Y los vi. César y Aline estaban allí, entre las tumbas. Pero no estaban quietos y tristes. Estaban jugando. Corrían uno tras otro, a una velocidad que no era natural, zigzagueando entre las cruces de piedra y las lápidas antiguas. Sus movimientos eran erráticos, demasiado rápidos, y lo más aterrador era el silencio. Sus pies no hacían ruido en la hierba seca. Sus risas no tenían sonido. Era como ver una película antigua y acelerada, sin audio. Una escena macabra y silenciosa. Me quedé allí, del lado de fuera del portón, completamente paralizado. Sentí el cuerpo entero trabarse. Era la confirmación final, la verdad justo frente a mí. Todo lo que Celeste dijo, toda la extrañeza que sentí, todo tenía un sentido terrible ahora. Entonces, en medio de esa carrera silenciosa, se detuvieron. De repente, los 2, en el mismo instante, como si hubieran oído una orden que yo no podía escuchar. Se quedaron inmóviles por un segundo, y entonces, muy lentamente, se giraron en mi dirección. Los 2 al mismo tiempo. Sus ojos atravesaron la penumbra del panteón y se clavaron en los míos, como si supieran que yo había estado allí todo el tiempo. Ya no había tristeza en sus rostros, había un reconocimiento, una especie de satisfacción fría. Y entonces ocurrió lo que selló mi pavor para siempre. La niña, Aline, levantó el brazo despacio, a propósito, y estiró su dedo índice. Me apuntó directamente a mí.
No era un saludo, era más que eso, era una acusación, una invitación, una sentencia. En ese instante, la parálisis se rompió. No grité, no hice ruido. Simplemente me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el aire quemando mis pulmones y el corazón latiendo en la garganta. No miré hacia atrás ni una sola vez. Llegué a casa sin aliento, tropezando con mis propios pies. Abrí la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared, y Celeste dio un brinco del susto en la sala. Cuando me vio, pálido, sudando frío y con los ojos desorbitados, su susto se convirtió en pánico. Corrió hacia mí, sosteniéndome, preguntando qué había pasado. Yo solo podía balbucear cosas sin sentido. El panteón, estaban ahí, me apuntó. No necesité explicar mucho. El pánico en mi rostro lo decía todo. Esa noche, cerramos con llave todas las puertas y ventanas. Celeste, que siempre ha sido más religiosa, encendió unas veladoras y se puso a rezar. Yo intenté seguirla, pero mis palabras no salían, solo podía ver ese dedo estirado en mi dirección. En algún momento, a media madrugada, recordé la canica en mi bolsillo. Con asco, la tomé. Abrí la ventana de la cocina y la arrojé con toda mi fuerza a la maleza del otro lado de la calle. Necesitaba deshacerme de eso. Nunca más volví a tomar ese camino. Al día siguiente, renuncié al taller. Conseguí otro trabajo, en un lugar completamente diferente, al que voy en camión. Mis conocidos pensaron que estaba loco por dejar mi propio negocio, pero no me importó. Ningún dinero en el mundo pagaría por tener que pasar por ese camino de nuevo. A veces pienso en todo esto, pienso en mi insistencia. Pude haber seguido mi camino el primer día. Pude haber entendido que no era mi asunto, pero no lo hice. Me movió una lástima, un sentido de justicia que al final resultó ser la mayor estupidez de mi vida. Hoy entiendo lo que pasó. No querían ayuda, no querían rezos, no querían paz. Estaban solos, atrapados en un tedio sin fin, y lo único que querían era alguien nuevo para jugar. Y yo, en mi ingenuidad, me ofrecí como voluntario. Mi curiosidad fue una invitación. Ese dedo apuntando no era una amenaza de muerte, era algo peor. Era la confirmación de que había sido elegido. Y aunque haya huido, aunque nunca más haya vuelto allá, una parte de mí siente que el juego no ha terminado. A veces, cuando la casa está en silencio, siento claramente que estoy siendo observado por ojos infantiles, y sé que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca más se cierran bien. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días, y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom, y nos vemos por allá.